con media hora de retraso. Y bueno, no sé, al final me vais a dejar entre los pocos que estáis, los de la familia sois los peores, eso me vais a dejar, digo. Sí, es que no hay casi gente. Sí, bueno. A la abuelita. Bueno, voy a dejar que entren los últimos. Siéntate, que hay sitio libre. Que para llenar esta sala tengo que invitar a la mitad de los que estaban ahora en misa. La verdad es que también es mala pata que coincida en un pueblo así, pues que una persona del pueblo fallezca justo cuando se va a presentar una pequeña novela que trata sobre la historia, en cierta manera, de lo que acontecía en una época tan nefasta como es la guerra civil en España y en concreto en el Garde Fernamental. Para mí, como nieto de gente del pueblo, como bisnieto de gente del pueblo, como hijo de gente del pueblo, para mí es un tremendo orgullo estar aquí y aunque seamos pocos y la mitad sean de mi familia, pues para mí es muy placentero, muy gratificante poder reunir parte de mi pasado con mi presente. No sé cuántos de aquí habéis leído el libro, me consta que por lo menos hay unos cuantos, o algunos están a medias, pero bueno, al que no se lo haya leído, ya sabéis que José Luis tiene abierta la tienda un domingo sí, un domingo no, luego también tenéis aquí la librería Santana, y si no, siempre me podéis pedir algún librito. ¿Por qué empezar a escribir una novela? Y supongo que en cierta manera tiene que ver también con la forma en la que me he criado. Yo empecé a venir aquí a Verdad desde siempre, yo creo que me llegaron a conseguir por aquí, por aquí debería ser. Y siempre me ha encantado escuchar las historias. Yo, desde bien joven, acompañaba a mi abuela por aquí con el carro a llevar la leche por las casas, iba a las huertas, estaba con gente más mayor, siempre me gustó relacionarme con gente mayor. Y de esas personas siempre se les escucha sus relatos, sus leyendas, sus testimonios, las anécdotas que te van contando. Y a lo largo de un montón de años, ahora acumulo ya 37, algunos pensaréis que tengo mal, porque me cuido muy mal. Pero sí que es verdad que al final vas pasando toda una época y vas acumulando muchísima información. Ese tipo de cosas han hecho que poco a poco pudiera ir imaginando una novela. ¿Por qué? ¿Por qué escribir una novela? Pues muchas veces la respuesta a esa pregunta no está nada clara. Es muy difícil saber por qué escribir una novela, ¿no? Alguien no te viene por la mañana y te dice, voy a escribir una novela. En cierta forma es como una especie de reto personal. Coger y decir, voy a conseguir hacer algo, y de la noche a la mañana te lo planteas y dices, bueno, como dicen que en esta vida hay 3 cosas que hay que conseguir para ser inmortal, pues árboles ya he plantado unos cuantos, libros había escrito alguno, pero siempre te quedaba la sensación de que no era algo, de que escribir un libro de divulgación histórica es aparentemente sencillo. No tener el hijo, bueno, todavía lo tengo en tareas pendientes. Pero sí que es verdad que era una de esas cosas que necesitaba para sentirme realizado. Por otro lado, la presión social. Cuando escribes libros de historia en los que no hay una trama, en los que no hay un argumento, la gente al final tiende a decirte que necesitas contar algo, porque si no la gente se te aburre en las 3 páginas. Aquí el que ha leído la novela dice, bueno, me he leído 2 cartas y si quiero me leo la siguiente. Porque al final el argumento se paraliza y hay un personaje con una trama. Aquí no, aquí la gente te dice, oye, por favor, escribe algo, unos personajes, alguien con el que me pueda identificar, alguien con quien pueda llorar si hace falta, o alguien con quien me pueda sentir a gusto. Y luego, por otro lado, es el azar. La suerte, la fortuna, la capacidad de encontrarte con
situaciones o personas que puedan enriquecer algo y que de alguna forma te puedan llegar a empujar. La forma en que nació la novela es un tanto extraña y de esta forma nació. ¿Qué es lo que he escrito hasta ahora? Pues he escrito 3 libros de divulgación histórica sobre las Merindades. Las Merindades, por el que, aunque ahora estamos aquí al oeste de Burgos, las Merindades es la zona norteña de Burgos y es una zona muy rica, y sobre ese escrito sobre las construcciones fortificadas, que es el libro que tengo ahí, sobre las batallas que han acontecido, que parece que esa zona de la península ha estado en todas las picotas, hasta en la guerra civil, en las carlistadas, en la época de la Reconquista. Parece que cada vez que había tortazos en la península, las Merindades estaban. Supongo que al final el hecho de ser un cruce de caminos obligaba a que esas cosas aconteciesen. ¿Qué más me obliga a escribir una novela? Pues lógicamente los antecedentes familiares. Yo os he dicho que aquí tengo presentes a unos cuantos de los que están por aquí, y curiosamente hay una fotografía, la que veis justo encima mío, en la que aparece mi madre con 3 años o 4 años y aparece también Asunción con 5, y me acabo de enterar. Son así las cosas que algunas veces sorprenden. Pero sí que es verdad que al final, a lo largo de mi vida, he estado muchísimas veces aquí en Melgar. Casi todas las fotos representan momentos o personas que tienen relación con Melgar de Fernamental. Bueno, la que estoy aquí con la chapela no me la tengáis en cuenta, la boina, porque para aquel entonces todavía me cabía. Ahora seguramente si me la pongo me la tendría que poner a rosa. Estas figuras de aquí abajo, que aparecen en la portada del libro, estos que aparecen aquí, son algunos de mis familiares. Concretamente aquí no he podido jugar con fotografías antiguas, porque de algunos personajes que aparecen en el libro pues no les he podido encontrar. No tenía fotos de algunos de mis familiares y he tenido que utilizar algunas fotos de mi familia, en este caso paterna. Y luego al final, aparte de tener para escribir esto, aparte de los libros de divulgación histórica, los antecedentes familiares, el destino. El hecho de participar en varios programas de radio, el hecho de encontrarme con personas que han estudiado sobre la guerra civil, el hecho de encontrar sobre personas que han escrito sobre el penal de Burgos. Relacionarte con gente con una afición en común te permite al final, escritores, jóvenes escritores, gente que acaba de publicar algo, al final te hace que de alguna forma te lances a la piscina, y de la noche a la mañana. Yo no me esperaba, si alguien me hubiese dicho hace 5 años que iba a tener un libro, una novela, y que iba a estar hablando aquí para 25 personas, más o menos seréis los que estáis, que no estoy exagerando, de verdad, aunque sea de Bilbao. ¿Qué es lo que cuenta la novela? No sé, para los que la hayáis leído o los que estéis en ellos, al final no deja de empezar de la misma manera que empiezan muchísimos trabajos. Alguien se encuentra algo, un tesoro, un mapa. En este caso son unas cartas en las que alguien en la época presente se encuentra unas cartas que corresponden a su bisabuelo durante una época muy concreta, la época de la guerra civil. Unas cartas destinadas a Isabel, su esposa, la bisabuela del protagonista. Y a lo largo de cada una de las cartas, el personaje va conociendo la historia de su familia. Y es que, como nos ha pasado a muchos, esa época, aquí la gente, tenéis una edad para que muchos de vuestros familiares hayan podido vivir, vuestros padres hayan podido vivir en primera persona la guerra civil. Nosotros la hemos vivido, sobre todo mi generación, yo soy del 78 y yo ya he nacido en democracia. Ese tipo de situaciones no las hayamos podido vivir. Lo que hemos oído es al final los relatos que os comentaba al principio, las anécdotas, las historias, los testimonios que vamos leyendo, los documentales, los libros que hoy en día. Pero quería transmitir esa cercanía que hoy en día parece que la hemos perdido. Empieza el 8 de septiembre del 36. Y empieza el 8 de septiembre del 36 porque al final, aunque el alzamiento se produce el día 18, la gente se va sumando, no se suma la gente de golpe a uno u otro bando. Enseguida la gente va aprovechando y se van colocando a uno y otro lugar.
personas, hoy en día estamos hablando de que en el conflicto de la guerra civil murieron aproximadamente unas 300.000 personas. De esas 300.000 personas y de todas las demás personas que participaron en la guerra, no todo el mundo estaba muy convencido, sino que muchas veces existía una presión social. El hecho de pertenecer a una determinada zona geográfica te condicionaba para pertenecer a a combatir en un determinado bando. ¿Qué diferencias notamos las personas de hoy en día, aquí gente más joven que yo, con lo que vemos en el pasado? La comunicación. Hoy tenemos la capacidad de acceder a los medios de comunicación de forma inmediata. Tenemos la posibilidad de tener Facebook, de tener Twitter, de lo que las personas un poco más mayores decís que siempre estamos los jóvenes con el aparatito mirando, con el móvil para aquí, con el móvil para allá. Hoy en día la información es instantánea. Lo que acontece ahora mismo, dentro de 10 minutos, se sabe en cualquier momento. Las redes sociales, Internet en general, hace que se propague a mucha velocidad. La televisión, lógicamente. ¿Qué contrasta esto? Pues en la época del 36 las noticias funcionan de forma diferente. No hace falta irnos atrás hasta el 36 para verlo. Durante muchos años la gente, lo que comentaba ahora mismo José, es durante muchos años la gente cuando se ha marchado de Melgar, que estamos hablando que Melgar ha pasado de tener casi 4.000 personas a tener algo menos de 2.000 ahora mismo censadas, durante muchos años la comunicación de esta gente que se marchaba con la gente que residía en el pueblo se hacía mediante carta. Yo he llamado muchas veces a mi abuela, que yo soy ya de otra época. Mi abuela todavía no tenía teléfono, había que llamar a la vecina para que la vecina avisase para poder hablar con ellos. La forma de comunicarse durante mucho tiempo es por carta. Es curioso porque además en el año 36 el grado de analfabetismo en el país es muy elevado. Muchísima gente, al principio cuando lee la novela me dice, no, es que esto es poco creíble, Aitor, porque le has puesto al personaje que escribe demasiado bien. Digo, le he dotado de una estructura lo suficientemente interesante para que el libro tenga un poquitín de importancia. He leído cartas de la época de la guerra civil y aquellas personas en las que realmente no tienen un gran nivel cultural apenas podrían escribir una carta. Aquí había que darle un poquitín de nombro secretario del ayuntamiento para que el hombre pueda tener cierto nivel cultural y nos pueda expresar desde su punto de vista lo que en esa época pudo encontrar. Esta frase no es mía. Esta frase la he copiado de una carta que me envió una persona a la que quiero mucho, que dice que es una representación, una síntesis de lo que representa para él y para muchas de las personas que lo han leído. Y dice, la imagen de una época ha sido para mí como abrir la caja de los recuerdos. Los perfiles de una familia castellana con una vida normal y corriente desfilan como protagonistas por estas páginas. Esto es solo un fragmento, una selección, una sinopsis de una parte de una carta de algo más de 2 hojas. Y es que al final todavía no he visto a nadie que me haya querido pegar cuando se ha leído el libro, o sea que no va mal del todo. Pero sí que es verdad que lo que intentaba recoger era que fuese una novela realista, que recogiese lo que es el día a día de una familia castellana, que resultase creíble. Una de las cosas por las que más orgulloso me puedo sentir, más allá de que ahora mismo pueda reunir y que me pueda sentar aquí en Melgar ante vosotros, es que muchísima gente, mientras estaba escribiendo las cartas, se las iba facilitando a unas amistades y muchos de ellos me preguntaron si eran reales, si de verdad había tenido un bisabuelo que había pasado por aquello que yo estaba escribiendo. Y es que aquí vamos, ¿qué es real? Pues en una novela histórica, pues los hechos históricos son reales, los lugares son reales y algunos personajes secundarios también. Dentro de la guerra civil, el Frente Norte y la batalla del Ebro son reales. El Frente Norte, hasta la caída de Asturias, de Santander antes y antes Bilbao, durante lo que sería el verano del 37 y el otoño del 37, pues acontecen en el libro, aparecen. Personajes históricos, pues menciones a personajes que realmente aparecen y existieron. Mola, Franco, Mola murió en el 37, poco antes de la caída de Bilbao. Las represiones, las cárceles, los fusilamientos, todo lo que es la vida de la época, justo en
al final de las 218 páginas y 4 páginas de agradecimientos, sea el que realmente llegue a una conclusión y diga, oye, pues mira, esto es así o esto ha dejado de ser así. Para mí sería mucho más fácil poner mi opinión, pero entonces estaría sesgando lo que las demás personas podrían llevar. Los lugares. Pues lógicamente Melgar de Fundamental es fundamental. Para mí escribir sobre Melgar de Fundamental es de vital importancia. Era una de esas cosas que necesitaba hacer. He escrito mucho sobre las merindades, con las que no tengo ninguna unión a nivel sanguíneo, pero Melgar sí que representa para mí algo. Sí que representa un ancla a mis orígenes y necesitaba hacerlo. Las merindades es una zona que conozco muy bien y he aprovechado para utilizarlo. Y otros muchos lugares que no os voy a adelantar para no hacer spoiler, para no haceros un adelanto y fastidiaros parte de las sorpresas del libro. ¿Qué personajes secundarios hay? Pues uno de los personajes secundarios es Miguel Pérez. Hoy en día Miguel Pérez nos representa, más allá de que habléis con Goyo el peluquero, que es su padre, para muchas de las demás personas es una persona de la que yo hasta hace poco sabía más bien poco. Y sabía más bien poco porque había oído que había estado preso durante la época de la Guerra Civil, y es un personaje en el que de alguna forma le quise dar vida. Y es que la posición de creador, en la posición de escritor, tenemos una capacidad de poder volver a la vida, de poder durante un instante poder darle una chispa y poder darle unas palabras, poderle dar unas posibilidades de expresarse a una persona a la que yo ni siquiera llegué a conocer. Y luego lo que sí que es verdad es que hay muchas más sorpresas, pero no os las adelanto. Algunas veces, a lo largo de este ratito que llevo hablando con vosotros, os he dicho que he tenido mucha suerte. Y he tenido mucha suerte porque una de las cosas que me ha acontecido es que durante el tiempo que estuve estudiando para otros asuntos, me encontré súbitamente, no sé si conoceréis, una famosa foto de la Guerra Civil, de capa del miliciano cayéndose hacia atrás, muerto por un disparo. Bueno, pues ese fotógrafo sacó aproximadamente unas 4.000 fotografías de la Guerra Civil. Parece que eso fue solamente él el que sacó 4.000 fotografías. Bueno, pues por circunstancias del destino, hace un año y medio, llegaron a mí otras 4.000 fotografías, en este caso de un legionario italiano, que dedicó toda la Guerra Civil a sacar fotografías. Las fotografías se desconocían y en el año 90 aparecieron en un vertedero de basuras en Italia. Alguien se interesó por ellas, reconocieron quién era el fotógrafo, y estas fotografías ahora mismo están prácticamente, en realidad no las podría enseñar, pero bueno, como es una cosa así, en plan, casi no lo estoy publicando, son unas fotografías cuyos derechos los tiene un archivo italiano, se llama el archivo Bolzano, y tiene la singularidad de que recoge gran parte de lo que aconteció durante la Guerra Civil. Esto que veis ahora mismo, tan alejado de aquí de Melgar, es el mercado de la Ribera de Bilbao. Esto es como estaría ahora mismo, es una fotografía bien bonita, pero como suelo comparar siempre, como me gusta hacer comparaciones para que la gente vea las diferencias, esta foto que veis ahora mismo en el mismo lugar o tomada desde el mismo sitio es del año 37. A la caída de Bilbao, las tropas republicanas, las tropas nacionalistas que están defendiendo la ciudad en su retirada, tumban todos los puentes que hay en Bilbao para impedir la entrada de las tropas nacionales. Diréis, bueno, es que Bilbao me pilla muy lejos. Bueno, esta es la Catedral Nueva de Vitoria, ya esto pilla un poquitín más cerca. Pues para el que haya estado en Vitoria recientemente, la Catedral Nueva de Vitoria en el año 37 todavía no estaba acabada. Estaba así, tal y como la veis ahora mismo. Como el hombre no solamente se dedicó a estar en el País Vasco, sino que estuvo mucho en Burgos, también se pasó por la catedral y le sacó una fotografía en el mismo sitio que estáis viendo. El hombre sacó, bueno, de las 4.000 fotografías dediqué aproximadamente 4 meses a localizar sus situaciones en
probablemente el hombre, si pasó por aquí, no dejó constancia fotográfica. ¿Qué podemos ver todavía hoy en día? Hoy en día parece que no, pero de la guerra civil todavía podemos encontrar muchísimas cosas. Estas fotografías son de hace menos de 4 meses. Por un lado es el aguilucho de la época franquista, el escudo de los requetés, el yugo de las flechas falangistas y una esvástica. ¿Qué representan esto? Pues representan la presencia italiana durante la guerra civil en un pueblecito de las Merindades. Hoy en día son, más allá de que puedan tener una interpretación política, hoy en día son una demostración de aquel conflicto que no debemos nunca volver a repetir. Los italianos, pues bueno, como estuvieron muchos meses apalancados, afincados en algunas zonas, pues mientras el combate no se recrudecía, pues se dedicaron en muchas ocasiones. He sacado solo 4 fotos, hay muchísimas más, hay en Dosante, hay en Torme, hay en Villamartín. Hay, a lo largo de las zonas de las trincheras, en uno y otro bando hay muchísimos símbolos de este tipo. Y he encontrado estas porque son las que en la zona de las Merindades son las que más cerca me encuentran. Yo suelo decir que ahora mismo estos símbolos son las que hay que mantener. Hay que mantener no por hacer apología política, sino hay que mantenerlos para que en muchas ocasiones sepamos que son parte de nuestra historia y que son cosas que no hay que hacer. Puedes entrar si quieres, ¿eh? Antes os he dicho que mi bisabuelo, Miguel, estuvo en la cárcel. Yo lo había oído contar muchas veces a mis abuelos, había oído contar a mi familia, pero de estas cosas en las que la información dentro de las familias oímos contar ciertas cosas, pero nunca vamos mucho más allá. Y hablando precisamente con una persona de Olmillos, de Sasamón, me dijo, oye, ¿por qué no hablas con instituciones penitenciarias que quizás sepan algo más de...? Bueno, pues hablé con instituciones penitenciarias, estuve hablando con el Ministerio del Interior y al final conseguí que después de un montón de años de hablar de una persona hipotética que no sabíamos dónde existía, al final me acabaron mandando el expediente penitenciario. Y este es el expediente penitenciario, esas 3 hojas son el expediente de la época en la que mi bisabuelo permaneció en la cárcel. Si alguno piensa que es una proclama política, que es un hecho que le detuvieron el 24 de julio del 36, estuvo en la cárcel y hoy es el día, pues bueno, pues que salió, pudo rehacer su vida, se había quedado viudo en el tiempo en el que estuvo en la cárcel y bueno, pues como os he dicho antes, después tuvo a Goyo y a otras 2 personas más como hijo. El problema es que hubo otras muchas personas que se quedaron por el camino. Es curioso, es paradójico que estemos ahora mismo en este mismo lugar. Asunción me ha dicho que es una fotografía del 40 y tantos. A mí en su día me habían dicho que era del año 30, pero bueno, es igual. Sea como fuere, al final es la representación de cómo era Melgar en una época y como os he hecho anteriormente, me gusta compararlo con lo que vemos hoy en día. El cambio en lo que se ha producido. Bueno, en la plaza, por lo que he visto, ha habido varias reformas a lo largo del tiempo. He estado viendo, por lo menos, en el libro que publicasteis de Melgar Fundamental, un siglo de imágenes, he visto por lo menos que ha habido otras 2 reformas de la plaza. Bueno, pequeñas o grandes modificaciones, pero ha habido varias. Después, ¿qué? Un escritor, normalmente una de las cosas que primero le preguntan siempre que termina un coloquio de este tipo es preguntarle a ver qué es lo que va a hacer después. Bueno, pues os ahorro la pregunta y la respondo desde ahora. Pues tengo algunos proyectos entre manos. Tengo una novela histórica, tengo una novela negra y una segunda parte que queréis saber que he empezado a escribir el 12 de mayo y que ahora mismo, pues, la primera está ambientada en la época visigoda, concretamente en la llegada del ejército musulmán a la península, en el año 711. Todavía no tiene nombre, no sé si algún día verá la luz. Todavía tengo que documentarme muchísimo sobre ello. Y teniendo en cuenta que no soy historiador, que soy el apoderado de la empresa, pues no sé si alguna vez tendré tiempo para poder hacer las 2 cosas. Luego tengo una novela negra, que está ambientada en el presente, que es muy diferente a lo que yo he leído y que la tengo que acabar si no quiero que mi padre algún día me desherede, porque me ha dicho que se le he dejado, le he mandado 150 páginas y todavía la he dejado sin acabar y le tengo sin terminar la novela. Y luego la segunda parte de Queréis saber
Pues que el título provisional se llama El secreto de Isabel y que ya llevo escritas, bueno, ahí pone medio centenar, pero bueno, ahora mismo son 100 páginas. Lo que pasa es que eso no quiere decir que las 100 páginas sean buenas. Igual luego lo tengo que tirar a la papelera porque no hay ningún librero que lo pueda luego llegar a vender. Ese tipo de cosas se verán luego sobre la marcha. Y luego es verdad que hay muchas sorpresas, porque luego siempre hay proyectos. Lo que pasa es que el tiempo es finito, echarse novia tiene ese tipo de cosas. Y al final, durante el tiempo que dedicas, pues siempre tienes un tiempo en el que tienes que dedicar a la familia, tienes que dedicar un tiempo al trabajo, tienes que dedicar un tiempo al descanso, y luego estar en el autobús para ir al trabajo y ese tipo de cosas que suelen pasar. Lo bueno que tiene es que a lo largo del libro, a lo largo de las historias que he tenido luego la posibilidad de escribir, la posibilidad de participar varias veces en la tele, de ir varias veces a aparecer en el diario Burgos, de aparecer en la radio. Curiosamente, si veis esta chica de aquí arriba, estaba haciéndome un programa de radio desde Nevada, desde Estados Unidos, concretamente desde Reno. Y bueno, pues es una cosa curiosa que hablase de verdad fundamental en un sitio tan alejado como es Estados Unidos de aquí. O sea que más allá del océano Atlántico se oye hablar un poquito de Melgar en otros lugares. El otro es Joaquín Garbilla de Radio Valdivielso, que nos entrevistó en diciembre, poco antes, mira, el mismo día que te venía a traer los libros, José Luis, ese mismo día había estado en la radio. Esta persona ahora mismo además es el alcalde de la Merindad, porque acaba de ganar las elecciones. Y luego estas personas han ido leyendo el libro y os puedo asegurar que hasta ahora no ha habido nadie que me haya dicho que no le haya gustado. Hay alguno que me ha dicho, bueno, este de aquí sí, porque este soy yo. Pero los demás, a la gente parece ser que le está gustando. Al principio no sabes qué difusión puede llegar a tener. La verdad es que cultura es... Si esto fuese un partido del Real Madrid-Barcelona, el salón estaría lleno. Sí, estaríamos hablando de otro tipo de cosas también, pero estamos hablando de cultura y la verdad es que la cultura cada vez se lleva menos. Además, cada vez llevamos más los dispositivos digitales y leemos más en el ebook, que podemos además piratear 45.000 libros en un dispositivo que luego nunca nos vamos a leer. Pero sí que es verdad que embarcarse en una aventura como esta es eso, una aventura en la que no sabes cómo empieza, pero nunca sabes cómo vas a terminar. Para mí es muy agradable escribir porque es un hobby, no es una obligación. No tengo la necesidad de vivir de ello. Es una oportunidad que me da la vida, es un hobby. Mientras otros van a jugar al Tito, o al mus, o a los bolos, pues a mí me ha dado algunas ocasiones por escribir. Y es sumamente placentero, y es sumamente agradable tener, por ejemplo, la oportunidad de hablar en un sitio como en Melgar. Os prometo que cuando voy a otro sitio no digo lo mismo, que hay algunas veces cuando ves un artista, oye, estoy muy encantado de participar o de haber tocado, de que me habéis invitado. No, la verdad es que para mí quería que me invitasen principalmente de dos lugares. De Baracaldo, que es mi lugar natal, que ya he tenido dos charlas sobre Querida Isabel, y luego era Melgar de Fundamental, que era el lugar en el que yo tenía esa espinita clavada y en la que me hubiese gustado que algunos de mis parientes, por ejemplo mi abuelo, hubiese podido ver este tipo de cosas, porque se hubiese sentido muy orgulloso. Y ahora mismo llega el turno en el que suele ser más difícil para la persona que está aquí arriba, porque nunca sabe si alguien va a decir algo o si no va a decir nada. Pero sí es el turno en el que si alguien tiene ganas de decir algo, si alguien tiene ganas de preguntar algo, es el momento. Suelo terminar siempre diciendo que para saber a dónde vamos hay que saber de dónde venimos. Y yo tengo muy claro de dónde vengo. Yo tengo muy claro mis orígenes castellanos. No tengo esa dualidad de ser medio vasco, medio castellano. Y al final tengo muy presente que no lo debo olvidar, que debo saber de dónde tengo mis raíces. Y ahora sí, si alguien quiere hacerme alguna pregunta, es el momento. De verdad que no muerdo, ni voy a cobrar por hacer ningún tipo de pregunta. Sin ningún tipo de... Señor alcalde, ¿algún tipo de pregunta? No, la verdad
verdad es que no. No se me ocurre ninguna, Ramiro. Está muy bien. Bueno, pues si no tenéis nada que preguntar, muchísimas gracias a todo el mundo por haber venido. Ha sido un enorme placer. Y bueno, pues, espero que si termino de hacer la segunda parte de querida Isabel, me vuelva a invitar la corporación municipal actual, la presente, la futura, las que haya. Y que espero que si me volvéis a invitar, en esa ocasión no haya ningún funeral que celebrar y que sea una situación un poquitín más normal. Muchísimas gracias a todo el mundo por haber venido.